Hola amigos, muchas bendiciones a todos, un saludo cordial. En el vídeo del día de hoy voy a estar dándoles o revelando uno de estos consejos cabalísticos destinados a ayudar a aquellas personas que están encontrando pareja, personas que están solos, que quieren encontrar el amor, personas que están deseosos de encontrar ese compañero o compañera o amor en la vida. Los sabios traen algunos consejos para estimular la energía del amor y fluya esa energía, porque todo es una energía, eso hay que tenerlo presente. Y voy a estar compartiendo con ustedes dos consejos, hay muchos más. Estos son consejos generales para de alguna manera estimular esa energía para aquellas personas que ya están haciendo el esfuerzo. Y esto es muy importante. Es muy importante entender de que todo en la vida tiene dos componentes, un componente espiritual y un componente físico. ¿Qué significa esto? Que los rezos van a ayudar al movimiento que ya esté haciendo la persona. Entonces no puede la persona esperar que lo que yo le voy a decir con el rezo que le voy a aconsejar, lo que vaya a hacer, vengan y le toquen la puerta de la casa y aparezca una mujer, un hombre y le diga, aquí soy yo, tu esposo, me enviaron del cielo. Así no funciona. Puede ser que suceda porque los milagros suceden, pero realmente operamos a través de la lógica, no de esa forma. Entonces, estos son consejos que le van a ayudar, pero también usted tiene que poner de su parte. Siempre pongo el ejemplo de el, el- el agricultor, que él siembra el terreno y después reza por la lluvia, por lo que sea. La lluvia va a venir, pero la lluvia va a bendecir lo que ya él trabajó, preparó, sembró. Si cae la lluvia y él no ha hecho ningún esfuerzo, no va a recoger nada. Entonces, dicho esto, les voy a compartir dos consejos que traen los sabios para aquellas personas que quieran a abrir ese canal de la energía del amor, para encontrar pareja, para encontrar ese amor en su vida. Hay dos consejos, les decía. El primero dicen los sabios, leer el pasaje que aparece en el libro del Éxodo capítulo 7, que tiene que ver con la partición del Mar Rojo. Éxodo capítulo 15, perdón. Éxodo capítulo 15 tiene el pasaje que tiene que ver con la partición del Yam Suf, del Mar Rojo. Ese es un pasaje que los sabios enfatizan es bueno para encontrar pareja, porque tiene que ver con abrir, apertura, algo que está cerrado, que está bloqueado, se abre en la vida de la persona. En este caso, encontrar el amor, encontrar pareja. El otro consejo es o proviene del libro de Números capítulo 7. Ese es el capítulo que tiene que ver con las ofrendas que los príncipes de Israel presentaron ante el Eterno, presentaron ante Dios. Y estos dos pasajes guardan un secreto muy importante. Primero abrimos y luego ofrendamos. En este caso es todo espiritual. No hay templo como en la antigüedad que llevábamos ofrendas o sacrificios, pero sí podemos hacer una ofrenda espiritual. Es un trabajo espiritual lo que estamos haciendo acá y que tiene que ir acompañado, como les decía, de la mano, del movimiento, de la acción de la persona también, buscar su pareja. Pero aquí está ahora poniendo, sembrando la bendición espiritual, donde cualquier esfuerzo que la persona haga va a ir con bendición. Y aquí están estos dos consejos, les decía, capítulo 15 del libro de Éxodo y el capítulo 7 del libro de Números. Son dos pasajes que tienen como intención abrir ese canal del amor, estimular la energía del amor para que llegue a la vida de la persona. Hasta aquí con el vídeo del día de hoy. Muchas bendiciones a todos. Shalom.